Hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición de poder estar aquí una vez más, de traer este pensamiento de la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por que nos permite a través de estos medios llegar a cada uno de sus hogares, que la paz del Señor sea en sus vidas y que el Señor pueda fortalecerlos ahí donde se encuentran y puedan ser bendecidos de la parte de Dios. Así que en esta hora queremos orar y vamos a orar y después vamos a leer la palabra. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, para compartir tu palabra. Permite que cada vida, cada corazón, ahí donde están en sus hogares, Señor, sea ministrado por tu Espíritu Santo, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra, que discierne los pensamientos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que cada uno, conforme a su necesidad, sea ministrado a través de esta palabra, Señor, y que su vida sea fortalecida, sea edificada, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, Señor, que tú seas obrando en la vida de cada uno de los que escuchan este mensaje para gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a leer el libro de Josué, capítulo 6, versículo 27. Libro de Josué, capítulo 6, versículo 27. Y dice de la siguiente manera: estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Una vez más, estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. El título del mensaje en esta tarde es: lo importante que es que el Señor esté con nosotros. Y en el pasaje que acabamos de leer, vamos a darnos cuenta que Josué, Dios estaba con él. Cuando acontece en el versículo 27 que habla la Escritura que Jehová estaba con Josué, anteriormente habían tomado la ciudad de Jericó y habían cometido para sacarlos de la tierra de Egipto, y que con mano fuerte, brazo extendido, Dios los sacó de la nación de Egipto y los llevó por el desierto, y 40 años anduvieron divagando por el desierto por causa de que no quisieron entrar y tomar la tierra que Dios les había dado. Tuvieron miedo de los gigantes, pero 40 años pasaron y toda aquella generación murió, todos aquellos hombres murieron, ninguno mayor de 20 años entró a la tierra prometida, sino solamente Josué y Caleb. Así que a la nación de Israel. Y lo interesante de esto es mirar que Dios estaba con Josué, que Dios caminaba con Josué. Moisés los había llevado durante 40 años en el desierto, pero durante aquellos 40 años Dios estuvo con Moisés, pero Dios también le promete a Josué estar con él. Vaya al libro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Y vamos a dar lectura al versículo 1. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun: levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés,
estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Vemos en el versículo 5 que Dios le promete a Josué estar de la manera que estuvo con Moisés. Y sin duda para Josué esto le sirvió de aliento, le sirvió de ayuda, saber que como Dios estaba con Moisés, que había estado con Moisés, estaría. Esto sin duda era de gran aliciente en la vida de Josué. Saber que Dios, el Dios de Israel, el Dios que estuvo con Moisés, que hizo descender las plagas sobre Egipto, que hizo abrir el mar rojo, que hizo descender el maná del cielo, que les dio agua en el desierto. Saber que de la misma manera que Moisés fue usado, ahora Dios iba a usar a Josué para conquistar, para tomar posesión de la tierra que Dios había prometido a la nación de Israel. Por eso es que Dios estaba con Josué, porque Dios le había hecho una promesa a Josué en el capítulo 1, versículo 1. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Mira lo interesante que resulta esto. Nadie podría hacerle frente a la vida de Josué durante toda su vida. ¿Por qué? Porque la razón es que Dios iba a estar con Josué como había estado con Moisés. Y Dios le dice a Josué, no te dejaré ni te desampararé. Eso es de aliciente para la vida de Josué, saber que Dios no lo iba a dejar, saber que Dios no lo iba a desamparar y que Dios iba a tener el cuidado de él, que Dios le daría la victoria en cada uno de los pasos que iba a dar para introducir a la nación de Israel. Dios ya le había prometido victoria, Dios ya le había prometido que ganaría, que tomaría posesión de la tierra, que Dios iba a estar con él. Por eso es que Josué en el capítulo 6, en el versículo 27, miramos que Jehová estaba con Josué y su fama se extendió por toda la tierra, porque Dios ya le había prometido a él que él estaría con él. Pero Dios le hace una demanda a Josué. Dios le promete su presencia. Dios le promete estar con Josué como estuvo con Moisés. Dios le promete no dejarlo, no desampararlo. Pero Dios le dice a Josué en el versículo 6, le dice de la siguiente manera: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo. Josué necesitaba poner algo de la parte de él. Tenía que poner el esfuerzo, tenía que poner la valentía. Dios ponía su presencia. Dios ponía que él iba a estar con él, que no le iba a desamparar, que no lo iba a dejar. Pero a Josué le demanda solamente esfuérzate. Oh, esfuérzate y sé valiente. Eso es lo que Dios le demanda a Josué para que nadie le pueda hacer frente durante todos los días de su vida. Versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sé valiente. Le vuelve a repetir, esfuérzate y sé valiente. Y le va a declarar en qué Dios quiere que se esfuerce, en qué Dios quiere que sea valiente. Versículo 7 dice, esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿En qué Dios demanda a Josué que sea valiente, que se esfuerce? En guardar la ley, en guardar todos los mandamientos que Dios le había dado a Moisés. Dios le demanda un esfuerzo. Dios le demanda que tome la valentía para que cada uno de esos mandamientos no solamente quede como un reglamento vacío, sino
algo que sea vivo, que lo pueda poner por obra, que sea algo que pueda vivir durante toda su vida. En eso Dios le manda que se esfuerce, en eso Dios le manda que sea valiente, en que Él guarde la ley de Dios, que Él guarde los mandamientos que Dios le había dado a su siervo Moisés. Y le dice, no te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra. O sea que no tomes desvío para ningún lado. No te desvíes. La ley de Jehová es recta, es correcta, es una línea recta. No hay para ir a la izquierda o a la derecha. Por eso Él le dice, no te vayas a la izquierda ni a la derecha, porque el mandamiento es recto, es correcto. Y cuando lo obedecemos, no necesitamos buscar un atajo, buscar una salida para evadir un poco el mandamiento de Dios, porque el mandamiento de Dios es recto, es correcto, y tenemos que cumplirlo. Y es lo que Dios le está diciendo a Josué. Solamente esfuérzate, sé valiente en cumplir la ley que yo le di a mi siervo Moisés. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. ¿Por qué? Porque si tú te mantienes en la dirección correcta, obedeciendo los mandamientos de Dios, continúa diciendo el versículo 7, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mire, Dios le dice a Josué, cuando tú pongas la ley de Dios para obedecerla, que tú no te desvíes ni a diestra ni a siniestra, entonces vas a prosperar en todas las cosas que emprendas. Por eso es que Josué a siniestra, sino mantenerse en la línea recta de la ley de Dios. Y por eso es que el capítulo 6 va a declarar que Jehová estaba con Josué, porque Josué entendió lo que Dios le había dicho en el capítulo 1. Tienes que esforzarte, tienes que ser valiente para obedecer la ley de Dios, para mantenerte en la línea recta, no desviarte a derecha ni a izquierda, porque entonces serás prosperado y en todas las cosas que emprendas. Por eso es que Dios estaba con Josué, porque Dios guardaba el mandamiento de Moisés, porque Él guardaba la ley de Dios. Por esa razón Dios estaba con él, porque Dios le había demandado, esfuérzate, sé valiente, pero sé valiente en tomar y guardar mi ley, porque entonces todo te saldrá bien, todo lo que emprendas será prosperado. No te voy a dejar, no te voy a desamparar cuando tú te mantengas esforzándote y siendo valiente, guardando mi ley. Miren lo que dice el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios le manda que nunca se aparte de su boca de la ley. Por eso es que es tan importante para Josué mantener fresca la ley de Dios todo el tiempo. Por eso es que para Josué fue importante mantener siempre presente la ley de Dios, meditar en ella, guardarla conforme a lo que le estaba escrito en la ley, porque entonces hizo que su camino prosperara y todo le saliera bien. Pero Josué entendió que la ley nunca se debe de apartar de su boca. Por eso es que es tan importante que la ley de Dios nunca se aparte de nuestra boca. Es tan importante que nos mantengamos en la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea el alimento. Oh, como dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es que es importante que la ley de Dios no se aparte de nuestra boca, porque es el alimento que necesitamos en nuestro diario vivir. Si nosotros dejamos de comer un día, vamos a comenzar a debilitarnos, vamos a comenzar a flaquear. Si dejamos de comer 2 días, vamos a debilitarnos más. Y entre más días pasen, si nosotros probar alimento, vamos a ir debilitándonos más. Por eso es que es importante que comamos el pan diario, la palabra de Dios sea nuestro alimento, tomar un tiempo para poder reflexionar en lo que Dios ha dejado escrito en su palabra, porque eso nos va a alimentar, porque eso nos va a fortalecer, porque eso nos va a alentar, porque eso nos va a ayudar, porque eso nos va a edificar, porque la palabra de Dios es bendita y es la que ocasiona en nosotros el crecimiento y el desarrollo en la vida cristiana. Por eso es que para Josué fue importante, que la ley de Dios no se apartara de su boca. Por eso es que Dios estaba con él, porque Josué aprendió a hacer de la palabra de Dios el alimento diario de su vida. Vamos a ver a Josué siempre al lado de Moisés, en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, el libro de Deuteronomio. Vamos a encontrar a Josué siempre al lado de Moisés, porque él buscaba alimentarse de la palabra de Dios. Cuando Moisés subió al monte a recibir la ley de Dios, Josué fue con Moisés. Y aunque Josué no fue allá donde Moisés habló con Dios cara a cara, él se quedó ahí en la orilla, junto al monte, esperando que Moisés regresara. Por eso es que para Josué era importante mantenerse, aleluya, meditando en la ley de Dios. Nunca apartarse de su boca, porque la ley de Dios iba a hacer que él prosperara. Por eso es que Dios le dice, esfuérzate y sé valiente para que tú pongas la ley de Moisés como obra en tu vida, porque todo te va a salir bien, porque entonces vas a prosperar. Dios le dio las herramientas a Josué para vivir una vida victoriosa, una vida en la cual él pudiera hacer frente a sus enemigos y que nadie lo había demandado de él. Dios le dice, yo voy a estar contigo como estuve con Moisés. No te voy a dejar, no te voy a desamparar, pero tú esfuérzate y sé valiente. Guarda la ley que di a mi siervo Moisés. Por eso es que Josué, capítulo 6, versículo 27, nos va a decir que Dios estaba con Josué y que su fama se extendió por todo el territorio, porque Josué aprendió a entender que era importante poner por obra la ley de Dios en su vida. Por eso vamos a mirar a Josué todo el tiempo conquistando. Por eso vamos a mirar a Josué todo el tiempo llevando las batallas, ganando las guerras en el nombre de Dios, porque él aprendió a obedecer la voz de Dios, aprendió a obedecer la ley de Dios, porque él entendía lo importante que era meditar en su ley de día y de noche, porque entonces iba a ser prosperado y todo le iba a salir bien. Mire, vaya al libro de libro de Éxodo, capítulo 33,
versículo 11, libro de Éxodo 33, el versículo 11. Dice de la siguiente manera: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¡Qué tremendo! Josué estaba ahí donde Moisés hablaba con Dios cara a cara, en el tabernáculo de reunión, donde Moisés acostumbraba a ir para hablar con Dios. Pero Josué, dice la escritura, algo interesante, y es que él nunca se apartaba en medio del tabernáculo, porque Josué entendió lo importante que es estar en la presencia de Dios. Moisés hablaba cara a cara con Dios en el tabernáculo de reunión y él regresaba, pero Josué se mantenía ahí firme en medio del tabernáculo, siempre buscando a Dios, siempre buscando la presencia de Dios. Por eso es que Josué fue un hombre que Dios estuvo con él, porque cuando nosotros miramos en la vida de Josué, algo que hizo importante Josué es buscar la presencia de Dios. La palabra de Dios estaba en su corazón. La palabra de Dios la puso por obra para mantenerla por obra en su vida, antes de entrar al tabernáculo de reunión y hablar con Dios. Y aunque la Biblia nos menciona que Josué hablaba cara a cara con Dios, sin duda que Dios habló con este Josué en aquel lugar, porque él había hecho de aquel lugar una morada para él, un lugar donde él se encontraba seguro, donde él no salía del medio del tabernáculo de reunión, porque entendió lo importante de la presencia del Señor en su vida. Entendió lo importante de que Dios estuviera con él. Por eso es que Dios lo va a llamar después de que Moisés muere. A Josué Dios le va a hacer un llamado para llevar a introducir a la nación de Israel en la tierra prometida, porque en Josué había una disposición de buscar a Dios. En Josué había una disposición de buscar el rostro de Dios. En Josué había una disposición de buscar la presencia de Dios. Dos cualidades muy importantes en la vida de Josué. ¿Por qué Dios estaba con él? Porque él puso la ley de Dios como el pan, como el alimento para su alma. Pero también él entendió lo importante de estar en el medio del tabernáculo de reunión y hablar con Dios. Y aunque Moisés hablaba con Dios cara a cara en aquel lugar, sin duda que Dios también hablaba con Josué. Por eso es que cuando vamos nosotros al capítulo 6, versículo 27, pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra, porque puso la palabra de Dios por obra en su vida, pero también puso a Dios, la comunión con Dios, como algo importante en su vida. Miren lo que dice Josué, capítulo 5. Versículo 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, esto sucede antes de entrar y tomar posesión de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él,
el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrando sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo. Mire lo importante de tener la palabra de Dios como el alimento, de tener la comunión de Dios como algo importante, porque te hace reconocer cuando Dios habla. Y aquí en el capítulo 5 vamos a encontrar que Josué tiene un encuentro con el príncipe de los ejércitos de Jehová. Y sin duda que esto era una teofonía, era una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Porque recordemos que los ángeles no reciben adoración. Cuando Juan quiere postrarse allá en Apocalipsis y adorar al ángel, él le dice: no lo hagas, porque yo soy servidor igual que tú. Pero este príncipe del ejército de Jehová, cuando Josué lo mira, dice que se postró sobre su rostro en tierra y le adoró. ¡Qué tremendo! Josué entendió que ahora, por eso le da el reconocimiento a él. Pero hay algo muy importante en Josué. Dijo, versículo 14, ¿qué dice mi Señor a su siervo? La disposición de Josué para obedecer a Dios. La disposición. Un hombre que ha puesto la ley como su pan, como su alimento. Un hombre que ha puesto la comunión como algo importante, que cuando viene el momento de tener un encuentro con Dios, le adora. Pero en la adoración, él dice: ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Cómo es que hay que guiar a esta nación? Estaban a punto de tomar a Jericó y sin duda Josué necesitaba la guianza de Dios. Por eso cuando él le adora y le dice: ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Cómo es que va a ser la toma de esta ciudad? Él era un hombre que tenía habilidad militar, que ya lo había demostrado anteriormente. Él era el que estaba enfrente del ejército cuando los amalecitas atacaron a Israel. Y Moisés le dice que tome al ejército para pelear con Amalek. Él ya tenía experiencia militar, pero sin duda le dice: ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Cómo es que vamos a tomar a Jericó? ¿Cómo vamos a tomar esta ciudad que aparentemente está cerrada, que las murallas son altísimas, que no hay manera de entrar? Pero un hombre que ha puesto la palabra de Dios como su alimento, que ha puesto la comunión como algo importante, también está dispuesto a oír la dirección de Dios para poder tomar y conquistar la ciudad de Jericó. Por eso es que al final va a decir el capítulo 6, versículo 27, estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Capítulo 6 nos vamos a dar cuenta que Dios le dio una estrategia a Josué. Una estrategia que no era algo muy común, algo que no era
en cierta manera creíble, pero Josué, que había puesto la palabra de Dios como su alimento, la comunión de Dios como algo prioritario en su vida, y que había puesto el obedecer a Dios, recibir la dirección de Dios, él estuvo dispuesto a obedecer lo que Dios le dijo. ¿Qué dice pues mi Señor a su siervo? Y Dios le va a decir, mira Josué, tienen que dar una vuelta, van a tocar las trompetas, pero nadie tiene que gritar. Lo van a hacer así durante 6 días, y al 7º día van a dar 7 vueltas y van a tocar las trompetas. Y cuando llegue el 7º día, llegará el momento en que todos tienen que gritar y la muralla se va a derrumbar. Va a ceder y ustedes van a poder conquistar y tomar la ciudad de Jericó. Pero tienes que obedecer. Esta es la estrategia. Un hombre militar que había experimentado las batallas, no era algo lógico, pero para Josué, aunque no tenía lógica esto, un hombre que se había acostumbrado a tener la palabra de Dios como el alimento y la comunión con Dios como algo importante en su vida y estar en la disposición de obedecer, le creyó a Dios, y así lo hicieron. Y las murallas se derribaron. Dios había hablado. Se divulgó por toda la tierra. ¿Qué tan importante es para nosotros que Dios esté con nosotros? Al igual que Josué, podemos tener estas 3 cosas importantes en nuestras vidas. Hacer de la palabra de Dios el alimento, el pan diario. No apartarnos de la ley de Dios. Meditar en ella de día y de noche. Hacer de ella el centro de nuestra vida. Porque entonces todo saldrá bien y toda nuestra vida será prosperada, como dice el Salmo 1. Pero cuando obedecemos la ley de Dios, Dios está con nosotros. La segunda cosa es que Josué entendió lo importante de tener comunión con Dios. ¿Qué tan importante es para ti y para mí tener comunión con Dios? ¿Qué papel importante es en nuestra vida cristiana la oración? El tener un relacionamiento con Dios, tomar un tiempo para hablar con Él, tomar un tiempo para conversar con Él. Josué nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Nosotros necesitamos tener comunión con Él. Él siempre está dispuesto a tener comunión con nosotros, pero somos nosotros los que no deseamos tener comunión con Él. Él siempre está en la disposición, pero tu disposición y mi disposición, ¿qué tan buena es para tener comunión? La tercera cosa es que Josué aprendió a obedecer a Dios, a recibir la dirección y la guianza de Dios. Por eso cuando se presenta el príncipe de los ejércitos de Jehová, él dice, ¿qué es lo que tú quieres decir a tu siervo? ¿Cuál es la estrategia que vamos a hacer para tomar a Jericó? Él guiando a Josué para tomar la nación de Jericó, el pueblo de Jericó. ¿Cuánto nosotros obedecemos a Dios cuando Él nos habla? Cuando Él nos da dirección, cuando Él nos dice, es de esta manera que lo vamos a hacer. Y a veces podemos ser inteligentes y tener muchas estrategias,
y tener muchas habilidades. Pero a veces Dios trabaja de maneras distintas como Josué. Josué era un hombre militar hábil. Él podía tener una estrategia, pero él decidió obedecer la estrategia. Por eso es que Dios estaba con Josué y su fama se divulgó por toda aquella tierra. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser como Josué. Hombres y mujeres, Señor, que pongamos tu palabra como el alimento en nuestras vidas. Que pongamos tu palabra, Señor, como el pan diario. Que no falte, Señor. Oh, porque no sabemos y a veces no nos damos cuenta que cuando no nos alimentamos con tu palabra somos debilitados, Señor. Y por eso, Señor, vienen debilidades, Señor, a nuestras vidas. Y a veces vienen flaquezas. Y a veces como que nuestra fe, Señor, se mengua. Pero que podamos entender lo importante de tomar el pan diario, el alimento diario en nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, siempre esté en nuestra boca. Que podamos meditar en ella de día y de noche. Que podamos hacerlo el alimento en nuestras vidas, Señor. Oh, que nunca se aparte de nuestra boca tu palabra. Eterno, a tener comunión diariamente contigo. Qué tan importante es para nosotros no apartarnos del medio del tabernáculo de reunión. Oh, como lo hacía Josué. Moisés venía, oraba, clamaba a Dios, tú le hablabas, él salía, pero Josué se mantenía siempre en medio de él. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos que podamos hacer, oh Dios, de la comunión, de la oración, algo importante en nuestras vidas, Señor. Oh, que no descuidemos nuestra oración, que no descuidemos, Señor, el tener comunión contigo diariamente. Padre, en el nombre de Jesús, oh Padre, también ayúdanos que podamos obedecer cuando tú hablas, Señor. Cuando tú hablas, oh Dios, como Josué, estar en la disposición de obedecer. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? ¿Cómo vamos a tomar Jericó? Oh Señor, y él estuvo dispuesto a obedecer. Que de la misma manera nosotros estemos dispuestos a obedecer, Señor. Cuando tú hablas, cuando hay cosas que tenemos que dejar, cuando hay cosas que debemos hacer a un lado, cuando hay cosas, Señor, que no están edificando nuestras vidas, cuando hay cosas, Señor, que están interrumpiendo nuestra relación contigo, o que podamos obedecer al igual como Josué. Oh Señor, porque tú nos das las estrategias para ganar la victoria, para ganar, Señor, y tomar posesión de nuestro Jericó, aunque sea una ciudad cerrada, aunque tenga altas murallas, aunque sea imposible de penetrar. Oh Señor, en el nombre de Jesús, si aprendemos a hacer tu palabra nuestro alimento, si aprendemos a tener comunión contigo, si aprendemos a obedecer tus estrategias, sin duda, Señor, que nuestro Jericó caerá, Señor, y nosotros tomamos la victoria. Tomaremos la victoria, Señor, sobre nuestro Jericó, para la gloria y para la honra de tu santo nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor.